time. We're ready to go. I only have some words, some comments before we can start to the church. They are very much likely to hear you say something. Saludos, compañeros discípulos de Jesús. La verdad, apenas estoy empezando a aprender español, pero el hermano Marv me tradujo mi discurso para que yo pudiera hablar con usted directamente. Gracias a Marv. Is it clear? Is my voice clear? Can you hear okay? We can hear a little bit. I think there is a little bit of like A interference. delay. Yeah. Maybe, perhaps, while I'm giving the talk, maybe you could mute your Okay. Zoom just so that it's not trying to do both ways. Could try that. Okay. Es un honor compartir con ustedes de la palabra de Dios. Soy una hermana en Cristo de los Estados Unidos que vive en el sur de California. Can you hear okay now? Is it better? Hear it better? Yeah. Okay, great. Durante los últimos 4 años he sido profesora de Antiguo Testamento en Prairie College, en Canadá. Acabo de comenzar un nuevo trabajo de enseñanza en la Universidad de Biola. Hoy les hablaré sobre el tema de mi libro, Portadores del Nombre de Dios, porque Sinaí todavía es importante. Espero convencerlos de que si queremos entender plenamente nuestra identidad y vocación como creyentes en Jesús, debemos comenzar con el Antiguo Testamento. Tal vez usted ha luchado para entender el Antiguo Testamento. Tal vez conoces a personas que están confundidas cuando lo leen y te gustaría poder ayudarlos. Espero que este mensaje sea un buen recurso para usted. Primero, exploraremos el contexto de la ley en el Sinaí, luego el carácter de la ley y finalmente el contenido de la ley. Destacando un solo ejemplo, el mandamiento de no tomar el nombre del Señor en vano. En el 2002, mi esposo y yo nos mudamos a Filipinas con nuestra hija de 1 año como misioneros. Nuestra esperanza era ayudar a iniciar una iglesia entre un grupo de lenguaje minoritario. Dejamos a nuestras familias. Vendimos muchas de nuestras cosas y recaudamos apoyo financiero y oración. Cuando llegamos, comenzamos el estudio del idioma. Nos sentimos como niños de nuevo. No sabíamos cómo hablar con la gente. El Tagalog es una lengua difícil. La cultura también era diferente. Luchamos por dar sentido al mundo que nos rodeaba. Hacía calor, estaba húmedo y estábamos muy lejos de casa. Sabíamos que Dios nos había llamado a servirle, pero a medida que pasaba el tiempo, la confusión nos invadía. Nuestra misión no pudo encontrar una ubicación ministerial para nosotros. Dios parecía estar en silencio. Estábamos muy desanimados. ¿Por qué irnos a un lugar tan lejos y aprender un idioma difícil si no somos capaces de llevar a cabo nuestra misión? Durante esta temporada, Dios
parecía ausente. Después de 2 años y medio, regresamos a los Estados Unidos para comenzar a trabajar en nuestra sede de misiones, ayudando a otro ministerio. Tuve 2 hijos más y asistí al seminario. Fue en el seminario que aprendí una nueva palabra que me ayudó a darles sentido a nuestro tiempo en Filipinas. La palabra es liminalidad. Según el diccionario, la liminalidad proviene de la palabra latina limen, que significa umbral o puerta. Estar en un lugar liminal significa estar en un punto de transición entre 2 etapas en la vida. No es una palabra común, pero el concepto es muy útil para hablar de la vida de fe. Cuando nos encontramos en el espacio liminal, estamos entre 2 etapas de la vida. Es incómodo porque nuestra identidad es incierta. Nuestro papel está en proceso de cambio. En un momento veremos un ejemplo de liminalidad en la Biblia. Primero, quiero que pensemos en cómo experimentamos la liminalidad, porque todos lo hacemos. Cuando nos casamos, tenemos un bebé, nos mudamos a una nueva área y comenzamos un nuevo trabajo, son experiencias liminales. De hecho, debido a la pandemia, el mundo entero ha estado en el espacio liminal al mismo tiempo. Todos hemos tenido que cambiar nuestros planes, nuestro estilo de vida, nuestros hábitos. Y no sabemos cuánto tiempo durará esto. Puede ser inquietante y estresante. Algunos de nosotros hemos perdido amigos queridos y familiares a causa del virus. Y sin embargo, tal vez no hemos podido expresar nuestro dolor de la manera habitual. No podemos viajar para ver a la familia. No podemos reunirnos para un funeral. No podemos ofrecer abrazos. La liminalidad suele ser temporal, pero puede prolongarse. Esta pandemia ha durado mucho más de lo que la mayoría de nosotros esperábamos, ¿verdad? Para muchos de nosotros, la tensión está empeorando. Pocas personas realmente disfrutan de la liminalidad. Deseamos orden, sentido de pertenencia y previsibilidad. Años después de que salimos de Filipinas, mirando hacia atrás, pude ver cómo Dios había hecho un trabajo profundo en mi corazón, mientras parecía estar en silencio. Él me había cambiado haciéndose menos obvio. Me enseñó a desearlo más que cualquier otra cosa. Pensé que íbamos a Filipinas para ayudar a otros a conocer a Dios. En lugar de ello, fuimos nosotros que le conocimos de una nueva manera. Acabamos de llegar a California. La mayoría de nuestras pertenencias todavía están en cajas. Me he sentido inquieta. Pero debido a nuestra experiencia en las Filipinas, ahora sé algo importante. Dios tiene trabajo que hacer en nosotros que solo se puede hacer en un estado de dislocación.
El espacio liminal es su taller. Dios usará esta temporada para cambiarme y así poder seguir más a Jesús de todo corazón. Dios da a los 10 mandamientos a Moisés cuando los israelitas están en el medio. Él los ha sacado de Egipto, pero aún no han llegado a la tierra prometida. Están entre lo que fue y lo que será. El desierto es un espacio liminal. Ellos experimentan toda la desorientación que viene con un movimiento importante. ¿Dónde podemos conseguir comida y agua? ¿Quién está a cargo? ¿Dónde viviremos? Ya estamos ahí. Saben que el desierto no es su nuevo hogar, es solo temporal. Después de unas semanas de agitación, el estrés los sacude, como a la mayoría de nosotros. Quieren estabilidad, quieren volver a casa, anhelan regresar a Egipto. Pero Dios no tiene prisa por sacarlos del espacio liminal y llevarlos a la tierra que prometió darles. Todavía no están listos. Él tiene lecciones que enseñarles que solo se pueden aprender en un estado de dislocación. El monte Sinaí se convierte en el laboratorio de su identidad, en el taller de su carácter. Yahweh aparece ante estas personas anteriormente esclavizadas y les dice quiénes están bajo estos nuevos arreglos. Ustedes son un reino de sacerdotes, una nación santa, mi preciada posesión. Ya no son esclavos, han sido especialmente seleccionados como la contraparte del pacto de Yahweh. Sus mandamientos en el Sinaí ilustran en quienes han de llegar a convertirse, sus fieles compañeros del pacto. Así es como espera que vivan ahora que le pertenecen. La mayoría de nosotros no estamos entusiasmados con la ley del Antiguo Testamento. Las leyes son tediosas y nos impiden hacer lo que queremos hacer. No subas por aquí, o no te sientes aquí, o no o no hables en voz alta, o no comas allí. Debes llenar el formulario y permanecer en esta línea durante horas para obtener esa autorización. Los leyes son aburridos. Esta es la razón por qué la respuesta de Moisés a la ley nos sorprende. Los israelitas han pasado 3 meses caminando por el desierto con todo lo que poseen. Han estado hambrientos, sedientos, han sido atacados en el camino. Establecieron un campamento en el monte Sinai donde el Señor habló por primera vez a Moisés en la zarza ardiente. Moisés sube a la montaña para encontrarse con Dios de nuevo como el clímax de su liberación de Egipto y Dios les da reglas. Yo esperaría que Moisés se resistiera. Estas personas han tenido un largo viaje y una vida dura. Lo que necesitan es un descanso. ¿Es realmente justo imponerles reglas cuando acaban de saborear la libertad? Pero así no es como Moisés responde. Está encantado.
Según el libro de Deuteronomio 4, versículos 5 al 8, desde la perspectiva de Moisés, las otras naciones sentirán celos. Las instrucciones de Dios no eran una nueva forma de cautiverio para los israelitas. Eran la receta para la vida. Los cristianos tienden a pensar en las leyes del Antiguo Testamento como bastante exigentes y pesadas, pero según Moisés, la ley es un regalo que debe ser recibido con gusto. ¿Pero por qué? Los israelitas vivían en una época en la que la gente estaba desesperada por saber lo que los dioses estaban diciendo. Dado que los dioses no solían hablar con la gente, los sacerdotes fueron entrenados para leer las señales dejadas por los dioses en el mundo natural. Observaban nacimientos extraños, animales recién nacidos con defectos, estudiaban las estrellas, hacían contacto con los muertos, hicieron todo lo que pudieron para predecir el futuro o discernir lo que los dioses querían de ellos. Con Israel no será así. Yahweh tomó la iniciativa, los eligió y los rescató. Los estableció con su pueblo, como su pueblo. Los estableció como su pueblo. Les dijo exactamente lo que esperaba de ellos. Dios habló. No más suposiciones. No más preguntas de qué lo hará feliz o enojado. Lo dejó todo claro desde el principio. ¡Qué sensación más refrescante! Fíjese que Dios ya había rescatado a los israelitas cuando les da la ley. Dios no les dijo, haz todas estas cosas y yo te salvaré. No, primero los salvó y luego les instruyó sobre cómo vivir como hombres y mujeres libres. Los límites son una condición esencial de la libertad. Multnomah Falls es una de las cascadas más bellas de los Estados Unidos. Está en el estado de Oregon. El agua se vierte sobre el borde de un acantilado, cayendo a 189 metros a una piscina debajo, antes de unirse al río Columbia. Los visitantes pueden ir de excursión hasta la cima de la cascada para ver el paisaje. Pero en la parte superior hay un valla para garantizar que nadie caiga a su muerte. La valla no arruina la caminata, permite disfrutarlo plenamente. La ley de Dios es así. Proporciona cercas para que podamos experimentar plenamente la vida que Dios destinó para nosotros. Jesús resume la ley con solo 2 mandamientos: amar a Dios y amar a los demás. Jesús obtiene esta idea de Levítico, un libro del Antiguo Testamento. Cuando tratamos a los demás de la manera en que queremos ser tratados, cuando realmente amamos a nuestro prójimo y cuidamos de sus necesidades, estamos cumpliendo con los requisitos de la ley. La forma de vida distintiva de Israel los distingue de las naciones.
Al observar a Israel, las naciones podían ver cómo era Yahweh, el Dios de Israel, y lo que él esperaba. El estilo de vida de Israel debía expresar el carácter de Yahweh. Nunca fue el medio por el cual Israel ganó el favor de Dios. Fueron salvos de la misma manera que nosotros, por gracias, por fe. Pero su obediencia era una expresión de su compromiso al pacto o lealtad a él. La ley prevé un tipo diferente de vida, una caracterizada por la autodisciplina y el amor generoso. Las leyes del Antiguo Testamento estaban relacionadas con prácticamente todos los aspectos de la vida de Israel: los negocios, la agricultura, la cocina, la dieta, la vestimenta, la adoración, el gobierno, las relaciones, la salud, incluso el calendario anual. Ser el pueblo del pacto con Dios significaba ser transformado en todas estas áreas. Y nosotros nos inclinamos a pasar por la ley del Antiguo Testamento con un marcador negro, tachando todas las reglas que ya no se aplican a nosotros. Sin embargo, después de preguntar qué leyes tenemos que obedecer, tenemos que preguntarnos cuál es nuestra relación con el pacto de Israel. Nuestra respuesta a esta pregunta determinará la forma en que nos apropiamos de todas las instrucciones del Antiguo Testamento. Aquí está la respuesta más clara. Cuando Israel llegó al Sinai, el primer mensaje de Dios para ellos es este de Éxodo 19, versículos 5 y 6. Ahora, si me obedeces plenamente y guardas mi pacto, entonces de todas las naciones serás mi preciada posesión. En hebreo, segula, preciada posesión. Aunque toda la tierra es mía, serás para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. En el Nuevo Testamento, Pedro escribe a los creyentes en Jesús, una iglesia mixta de cristianos judíos y gentiles. Él aplica esos mismos títulos de pacto a la iglesia, diciendo: pero tú eres un pueblo escogido, un sacerdocio real, una nación santa, la posesión especial de Dios, para que puedas declarar las alabanzas de aquel que te llamó de las tinieblas a su maravillosa luz. Una vez no eras un pueblo, pero ahora eres el pueblo de Dios. Una vez no habías recibido misericordia, pero ahora has recibido misericordia. Debido de la vida, muerte y resurrección de Jesús, el Mesías de Israel, somos miembros del pacto. Hemos sido incorporados con la comunidad del pacto. El cambio en nuestro contexto cultural significa que muchas de las leyes del Antiguo Testamento ya no funcionan para nosotros como lo hicieron para Israel. Pero, al igual que Israel, debemos expresar el carácter de Cristo por la forma en que vivimos. Llegamos a obedecer sus mandamientos.
Como miembros de su comunidad del nuevo pacto, tenemos el privilegio, la gracia de vivir como su preciada pueblo. La revelación de Dios en el Sinaí es una invitación a conocerlo, a llegar a ser como Él y por lo tanto a ser parte de su misión. Como ejemplo, quiero centrarme en un solo mandamiento en el Sinaí que ha sido incomprendido. El mandamiento de no tomar el nombre del Señor en vano. Mi esperanza es que usted obtenga un renovado sentido de propósito y responsabilidad. Leamos Éxodo 20, versículo 7, para que podamos echar un vistazo más cerca de este mandamiento. En inglés leemos que no deben tomar el nombre del Señor en vano o no abusar del nombre del Señor. La traducción al español es similar. No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. O no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cada traducción moderna está tratando de dar sentido a una extraña declaración en hebreo. No levantarás, llevarás o portarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano. Eso no parece tener sentido. No cargamos nombres. Esta frase no se usa para hablar sobre el nombre de Yahweh en ningún otro lugar del Antiguo Testamento. La mayoría de los intérpretes piensan que el mandamiento prohíbe jurar en falso o decir el nombre de Dios de manera inapropiada. Pero, ¿qué pasa si el mandamiento tiene sentido tal como es? ¿Qué significaría llevar el nombre de Yahweh? Irónicamente, no tenemos que mirar muy lejos para averiguarlo. En Éxodo capítulo 28, Dios le da a Moisés instrucciones sobre cómo fabricar las vestiduras del sumo sacerdote. En su pecho lleva 12 piedras preciosas inscritas con los nombres de las 12 tribus de Israel. Dios le dice a Moisés, cada vez que Aarón entre en el lugar santo, portará los nombres de los hijos de Israel sobre su corazón. El sumo sacerdote representa a toda la nación llevando sus nombres. Esta frase, portar los nombres, es la misma frase usada en Éxodo 20, versículo 7. No portaréis el nombre de Yahweh tu Dios en vano. Los israelitas portan el nombre de Yahweh, al igual que el sumo sacerdote porta el nombre de ellos. Sí. Déjame mostrarle cómo. Ya vimos en Éxodo 19, versículos 5 y 6, que Dios llama a su pueblo un reino de sacerdotes. Tienen una vocación sacerdotal de representar a Yahweh ante el mundo. Por lo tanto, el sumo sacerdote es un modelo de la vocación de todo israelita. El sumo sacerdote lleva sus nombres en su pecho, pero también lleva el nombre de Yahweh. En su frente lleva un medallón de oro que dice santo, perteneciente a Yahweh.
De manera similar, el pueblo de Israel comienza a llevar el nombre de Dios cuando entran en el pacto con Yahweh. En el libro de Números, capítulo 6, el sumo sacerdote marca a Israel con el nombre de Dios. Yahweh le dijo a Moisés, dile a Aarón y a sus hijos, así es como deben bendecir a los israelitas. Les dirás, Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh te mire con agrado y te extienda su amor. Yahweh te muestre su favor y te conceda la paz. Así que pondrán mi nombre en los israelitas y los bendeciré. El versículo 27 es mi traducción del hebreo. Así que pondrán mi nombre en los israelitas y los bendeciré. Al pronunciar la bendición sacerdotal sobre ellos, los sacerdotes debían marcar a Israel como el pueblo que era posesión de Dios, pertenecía a Yahweh. Pusieron el nombre de Yahweh en ellos. En Deuteronomio 14, versículo 2, Moisés se refiere a toda la nación de Israel como un pueblo santo que pertenece a Yahweh. Y utiliza las mismas palabras que están escritas en el frente del sumo sacerdote, Kadosh la Yahweh en hebreo, que significa santo, pertenece el Señor. En el Sinaí, Yahweh le está diciendo a su pueblo que al llevar su nombre tienen una tremenda responsabilidad. Todas las naciones circundantes saben que Yahweh es quien los sacó de Egipto. Como Dios de Israel, Yahweh los ha marcado verbalmente con su nombre, marcándolos como su propiedad. Todo el mundo está observando a Israel para averiguar cómo es Yahweh. Portar su nombre en vano sería pretender lealtad mientras se vive como los paganos. Portar su nombre en vano sería pretender lealtad mientras se vive como los paganos. Como vimos anteriormente, Primera de Pedro 2, versículo 9-10, enseñan que tú y yo hemos sido incluidos en el pacto del Sinaí. Somos ese reino de sacerdotes, esa nación santa, la posesión atesorada de Yahweh. Si eso es cierto, entonces portamos su nombre. Somos representantes de Dios en la tierra. Esto es más grande que el no jurar por el nombre, más grande que cuando y cómo pronunciamos el nombre de Dios. Colosenses 3, versículo 17 dice, todo lo que hagáis, ya sea de palabra o de obra, hazlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. No, la ley no era una nueva forma de esclavitud. En el Sinaí, despojado de sus ídolos y de su falsa identidad, a Israel se le da una nueva vocación. Estas no son reglas muertas, son una invitación a una relación viva con el
Dios, que los ha elegido para la tarea de representarlo entre las naciones. Si usted pertenece a Dios, entonces usted también tiene esta responsabilidad. Es una alta vocación. Que nuestro Dios los bendiga y los equipe para ser fieles discípulos de Jesús, portadores de su nombre donde quiera que vayan.